Bienvenidos a un nuevo episodio de Cartas a Lucilio, un viaje estoico. Y hoy entramos en una de las cartas más exigentes de Séneca. La carta 20 no es amable, no es teórica, no es literaria. Es una carta que confronta. Hoy Séneca le dice a Lucilio algo que también podría decirnos a nosotros. No demuestres tus avances con discursos, demuéstralos con tu carácter. La filosofía dice, no enseña a hablar, enseña a vivir. Y si tus palabras no coinciden con tu conducta, entonces no estás avanzando, estás actuando. Esta carta se sitúa en un momento clave del intercambio entre Séneca y Lucilio. Ya no están en la fase inicial de entusiasmo filosófico. Ahora Séneca empieza a exigir resultados. Lucilio escribe, reflexiona, argumenta, pero Séneca quiere algo más profundo, coherencia interior. En Roma como hoy, abundaban los que hablaban bien, los que daban discursos brillantes, los que sabían citar, pero Séneca distingue claramente dos tipos de personas, los que declaman para impresionar y los que viven conforme a lo que creen. La diferencia no está en la elocuencia, está en la estabilidad del carácter, y ahí introduce una definición poderosa de sabiduría. Querer y no querer siempre lo mismo. No es una frase sencilla, pero es una definición radical de coherencia. Si estás bien y te consideras digno de ser alguna vez dueño de ti, me alegro. Mía será la gloria si te arrastro fuera de ese sitio donde chapoteas sin esperanza de salida. Pero te ruego y te animo, querido Lucilio, para que metas la filosofía en lo hondo de tus entrañas y des pruebas de tus avances no con discursos o escritos, sino con la firmeza de ánimo y la mengua de tus deseos. Demuestra tus palabras con realidades. Diferente es el propósito de quienes declaman y buscan la aprobación de su auditorio, diferente es el propósito de quienes mantienen en vilo los oídos de los jóvenes y los desocupados con alguna disertación caprichosa e inconsecuente. La filosofía enseña a hacer, no a hablar, y exige que cada cual viva conforme a su propia norma, que su conducta no desdiga de su discurso ni tampoco esa conducta sea incoherente, que sea uno solo el color de sus acciones. El mayor deber y la mayor seña de sabiduría es precisamente que el obrar concuerde con las palabras, de modo que la persona sea igual y coincidente consigo misma en todo lugar. 1. ¿Quién brindará semejante cosa? Pocos, pero sí algunos. Porque es difícil, aunque no estoy diciendo que el sabio tenga que ir siempre al mismo paso, sino que tiene que seguir el mismo camino. Obsérvate, por tanto, a ver si tu forma de vestir y tu vivienda disienten, a ver si eres desprendido con tu persona pero mezquino con los tuyos, a ver si cenas con frugalidad, pero derrochas construyendo casas. Toma de una vez una regla única para vivir conforme a ella, y adapta a ella toda tu conducta. Algunos se achican en casa y se abren y expanden fuera. Es un fallo semejante variedad, y es señal de tener un ánimo vacilante que aún no sabe mantener su propio tono. Una vez más, ahora te diré de dónde viene esa inconsistencia y disparidad entre realidades y planteamientos. Nadie se propone lo que desea, y si se lo propone, no persevera en ello, sino que pasa a otra cosa. Y no es ya que cambie, sino que tan solamente regresa y se revuelca en aquellas cosas que había dejado y condenado. Por tanto, para dar de lado a las antiguas definiciones de la sabiduría y abarcar la vida humana en todas sus dimensiones, puedo contentarme con la siguiente. ¿Qué es la sabiduría? Querer y no querer siempre lo mismo. Es legítimo que no añadas aquella pequeña salvedad, con tal de que sea correcto lo que se quiere. Y es que a nadie le puede agradar siempre lo mismo si no es correcto. Ahora bien, los hombres no saben lo que quieren sino en el preciso momento que lo quieren. A nadie permite el destino querer o no querer de modo absoluto. Cambia día a día nuestro juicio y se torna en lo contrario, y la mayoría de la gente pasa la vida en un juego, pisa fuerte el camino iniciado, que quizá llegues o bien a la cumbre, o bien a un lugar que, sin que nadie te lo diga, sabrás que todavía no es la cumbre. ¿Qué será? Me dirás,
de toda esta masa de familiares sin un patrimonio familiar. Toda esa masa, cuando deje de comer de ti, comerá por sí sola, o bien sabrás gracias a la pobreza lo que por culpa de tus favores no puedes saber. Ella retendrá a tu lado los amigos auténticos y seguros. Se alejará de ti todo aquel que no te buscaba a ti, sino otra cosa. No tendrías que amar la pobreza aunque fuera por eso solo, porque te deja ver quiénes te aman. Oh, ¿cuándo vendrá el día en que nadie mienta por agasajarte? Con que tiendan tus pensamientos a eso. Cuida eso. Desea eso. Dispuesto a dejar todos los demás anhelos en manos de la divinidad, de modo que estés satisfecho contigo y con los bienes que de ti mismo nacen. ¿Qué riqueza puede ser más tuya? Redúcete a esas pequeñas cosas de las que nadie puede echarte abajo, y para que hagas eso más a gusto, el tributo de esta carta, que enseguida voy a transferirte, se va a referir a ese punto. Aunque me mires de reojo, también ahora con gusto pagará por mí Epicuro. Tus palabras, créeme, me parecerán más impresionantes sobre el jergón y entre andrajos, pues entonces lo que digas no estará meramente dicho, sino demostrado. Yo desde luego escucho de otra manera lo que dice mi amigo Demetrio, cuando lo veo desnudo, echado en un jergón, que es lo menos que se despacha. No es un instructor de la verdad, sino su testigo. ¿Qué entonces? ¿No es legítimo despreciar las riquezas que han caído en tu regazo? ¿Cómo no va a ser legítimo? También es hombre de alma grande quien se ríe de las que tiene alrededor, muy asombrado siempre al ver que han caído en sus manos, quien oye a los otros decir que son suyas, pero no siente que así sea. Es mucho no corromperse conviviendo con la riqueza. Es grande el que es pobre en medio de la riqueza. No sé. Dices, ¿cómo soportaría ese la pobreza si cayera en ella? Ni tampoco yo sé, Epicuro, si ese pobre fanfarrón despreciaría las riquezas si cayera en ellas. Por tanto, hay que considerar en ambos casos la actitud y ver si aquel se regodea en la pobreza o este otro no se regodea en las riquezas. De no ser así, pobre argumento de buena voluntad es el jergón o el andrajo, si no queda claro que uno no los soporta por necesidad, sino porque los prefiere. Por lo demás, es propio de un gran carácter no precipitarse hacia esas cosas como si fueran mejores, sino disponerse a ellas como tarea fácil. Y son, Lucilio, cosas fáciles. Desde luego, cuando te arrimas a ellas después de mucho entrenamiento, son incluso agradables, pues en ellas reside esa tranquilidad sin la que nada es agradable. Así que juzgo necesario eso que te escribí que han hecho a menudo los grandes hombres, intercalar algunos días en los que practiquemos la verdadera pobreza mediante la imaginaria. Y eso tenemos que hacerlo, sobre todo, porque estamos empapados de refinamiento y juzgamos todo duro y difícil. Más bien hay que despertar al alma de su sueño y pellizcarla. Hay que recordarle que la naturaleza nos mantiene con muy poca cosa. Nadie nace rico. A cada cual cuando viene al mundo se le ordena contentarse con leche y unos pañales. Después de tal comienzo, no nos bastan reinos. La filosofía no se demuestra hablando. Séneca es claro, no pruebes tu avance con escritos. Pruébalo con firmeza de ánimo, con menos deseos, con estabilidad. La prueba de tu progreso no es lo que dices, es cuánto necesitas. Menos deseo, más dominio. La coherencia como núcleo de la sabiduría. Que el obrar concuerde con las palabras. Esto no significa perfección constante. Séneca lo aclara. El sabio puede cambiar el ritmo, pero no el camino. No siempre avanzará igual, pero no se traicionará. El problema no es tropezar. El problema es volver voluntariamente a aquello que ya habías condenado. Esa es la inestabilidad que denuncia. El autoexamen sin indulgencia. Séneca propone algo muy concreto. Obsérvate.
¿Vistes distinto en público que en privado? ¿Eres austero contigo pero mezquino con los tuyos? ¿Predicas frugalidad mientras construyes lujo? La incoherencia no siempre es visible. A veces está en los matices. Y esa falta de unidad es señal de ánimo vacilante. La pobreza como revelación. Aquí la carta da un giro fuerte. Séneca dice algo provocador. Ama la pobreza. No por romanticismo, sino porque revela la verdad. Cuando dejes de alimentar a muchos, muchos desaparecerán y quedarán los auténticos. La pobreza no es un ideal, es un filtro, no porque te haga mejor, sino porque limpia tu entorno. La práctica de la pobreza voluntaria. Séneca recomienda algo muy concreto: intercalar días de pobreza imaginaria, dormir peor, comer simple, reducir comodidades, no como castigo, sino como entrenamiento, porque quien nunca practica la escasez vive esclavo del miedo a perder. Y ahí conecta con algo muy actual. Estamos tan acostumbrados al refinamiento que juzgamos insoportable lo que en realidad es básico. Nadie nace rico. Recuerda, nacemos con leche y pañales. Y después creemos que necesitamos reinos. Aplicación contemporánea. Esta carta toca 3 puntos especialmente actuales. Incoherencia pública y privada. Vivimos en una época donde es fácil construir una identidad verbal, pero Séneca preguntaría: ¿tu carácter coincide con tu discurso cuando nadie mira? No si fallas, sino si persistes. Inestabilidad del deseo. Hoy cambiamos de opinión cada semana. Objetivos, valores, prioridades. La cultura del estímulo constante nos vuelve volátiles. Séneca lo detectó hace 20 siglos. La mayoría no sabe lo que quiere, salvo en el instante en que lo quiere. Eso no es libertad, es dispersión. El miedo disfrazado de previsión. Cuando no practicamos la pérdida, vivimos aterrados a ella. Nos angustia perder el nivel de vida, el reconocimiento, la comodidad. Pero quien ha entrenado la pobreza sabe que puede soportarla. Y esa seguridad no se compra. Se ejercita. La carta 20 es una carta de disciplina interior. No te pide que seas brillante, te pide que seas estable. No te pide que hables mejor, te pide que necesites menos. No te pide que impresiones, te pide que coincidas contigo mismo. Y deja una definición sencilla y brutal de sabiduría: querer siempre lo mismo, y que eso sea correcto. Te dejo hoy con esta pregunta: ¿tu vida tiene un solo color o cambia según el escenario? Gracias por acompañarme en este viaje estoico. Nos escuchamos en el próximo episodio.